Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora. Bienvenida, mujer empoderada. Hoy quiero que te detengas un instante y sientas que este no es un episodio más. Es un encuentro entre tu alma y Dios, entre lo que fuiste, lo que dolió y lo que estás a punto de soltar. Seguimos este mes desarrollando nuestra serie, porque sanar también es una decisión espiritual. Una decisión que nace cuando eliges dejar de resistir, dejar de huir y comienzas a permitirle a Dios entrar en lugares donde más duele. Cada episodio de esta serie es una puerta abierta a tu restauración, una oportunidad para escuchar la voz de tu espíritu por encima del ruido del alma. Y hoy, este episodio es titulado Lo que perdoné dejó de dolerme. Vamos a hablar de una de las decisiones más liberadoras que puede tomar una mujer, el perdón. Desde la teoterapia, el perdón no es un hecho emocional, es un hecho espiritual. No es decir, ya no me importa, ni forzarte a olvidar. Es mirar lo que te hirió con los ojos del espíritu y no del dolor. Porque perdonar no es soltar lo que te hicieron, es soltar lo que esto produjo dentro de ti. Es liberar tu alma del peso del rencor, del resentimiento, de la necesidad de tener la razón. El alma herida guarda memorias, palabras que no se olvidan, silencios que marcaron, gestos que humillaron. Pero el espíritu, cuando se vincula con Dios, recuerda una verdad mayor. No puedes vivir libre si sigues atada al pasado que te entregué en la cruz. Mujer empoderada, quiero que imagines por un momento que caminas ligera, sin cargas, sin reproches, sin miedo, que ya no te duele lo que un día te robó la paz, que puedes mirar atrás y en lugar de sentir rabia o tristeza, solo sientes gratitud, porque ese dolor te llevó hasta aquí, a un lugar donde ya no sobrevives, sino que sanas. El perdón no borra el pasado, pero sí sana el alma que lo carga. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Mostrarte que no necesitas venganza, necesitas libertad. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que está listo para sanar. Tal vez el corazón que más amaste te traicionó. Tal vez alguien te falló cuando más lo necesitabas. O quizás el perdón que necesitabas no es hacia otro, sino hacia ti misma. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. El perdón no es una emoción que llega, es una decisión que liberta. Y cuando lo haces desde la fe, el alma comienza a sanar lo que la razón no pudo resolver. Hoy quiero invitarte a que te entregues sin reservas. Permite que la teoterapia haga su obra en ti, abre el alma, reconoce el peso y deja que la presencia de Dios toque eso que aún te cuesta soltar, porque solo quien se atreve a perdonar puede renacer sin miedo. Y tú, mujer empoderada, naciste para vivir libre. Así que prepárate para sanar, para mirar tu historia con compasión y para descubrir que el verdadero poder no está en quien te hirió, sino en tu capacidad de sanar lo que él no pudo destruir. Bienvenida a este episodio. Despierta, mujer empoderada. Lo que perdoné dejó de dolerme, porque es el momento en que elegimos soltar, sanar y vivir en plenitud para terminar este 2025. Lo que perdoné dejó de dolerme. El perdón no cambia el pasado, pero sana el alma que lo carga. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. El perdón es una verdad espiritual que libera el alma de la esclavitud del pasado. No se trata de justificar lo que te hicieron, sino de recordar quién eres en Dios y no permitir que una herida te defina. El alma herida recuerda la ofensa, pero el espíritu restaurado recuerda la gracia. Y cuando el alma se rinde ante la verdad, deja de doler. Una mujer de la Biblia que fue rota pero sanada fue María Magdalena. Conoció el dolor de ser rechazada, señalada y juzgada. En los evangelios su historia comienza con una herida invisible. 7 demonios la atormentaban. Lucas 8:2. Esa cifra no solo representa opresión espiritual, sino una profunda ruptura interior, una mujer quebrada por sus errores, marcada por su pasado y excluida por la sociedad. Pero el día que Jesús la miró, todo cambió. No le preguntó por su pecado, ni por su vergüenza. La miró con amor y en esa mirada su alma encontró algo que nunca había sentido, liberación. En ese instante, María Magdalena no solo fue sanada, fue restaurada en su identidad.
y ya no era la mujer rota, sino la mujer redimida. Jesús la liberó, no para borrar su historia, sino para transformarla en testimonio. Ella fue la primera en ver al Maestro resucitado, Juan 20:16. La primera en escuchar su voz después del silencio de la tumba. La que había vivido en la oscuridad fue elegida para anunciar la luz. Así es el poder del perdón. Te cambia de víctima a testigo. María Magdalena no volvió a su pasado, caminó desde su propósito y ese mismo llamado está sobre ti. La teoterapia nos enseña que el perdón es una decisión espiritual, no emocional. Mientras el alma quiere justicia, el espíritu busca libertad. Y la libertad solo llega cuando entregas tu dolor al único capaz de sanarla, Dios. En el alma, el perdón parece imposible, pero en el espíritu, el perdón es una expresión de madurez y comunión con Dios. No es olvidar lo que pasó, es sanar la interpretación que tu alma le dio a lo que pasó. Cuando Jesús sanó a María Magdalena, no borró su historia, le dio un nuevo significado. Eso es exactamente lo que hace el perdón, no cambia el hecho, cambia tu relación con el hecho. Lo que antes dolía, ahora te enseña. Lo que antes pesaba, ahora te impulsa. El perdón no es negar la herida, es permitir que Dios la toque. Y cuando Dios toca una herida, ya no hay dolor, solo propósito. Mujer empoderada, tú también puedes ser como María Magdalena. Tal vez llevas años cargando algo que ya deberías haber soltado, una traición, una pérdida, una palabra que te marcó, o la culpa por una decisión que no puedes cambiar. Pero hoy Dios te dice, no te pido que lo olvides, te pido que lo entregues. El perdón no libera al otro, te libera a ti. Es el hecho más revolucionario del alma. Es el instante en que decides dejar de ser el rehén del pasado para convertirte en evidencia viva del amor de Dios. A través del perdón, tu alma vuelve a su diseño original. El alma herida se calma, el espíritu se eleva y la presencia de Dios ocupa el lugar del rencor. Cuando perdonas, tu historia se convierte en altar y lo que dolía deja de doler porque fue sanado en la presencia de aquel que todo lo transforma. Declara, mujer empoderada. Señor, hoy entiendo que no puedo cambiar lo que me hicieron, pero sí puedo decidir que eso ya no me duela más. Decido perdonar para vivir libre. Decido sanar para vivir plena. Y declaro que como María Magdalena, mi historia será testimonio de tu poder y de tu amor. Lo que perdoné dejó de dolerme, porque cuando una mujer empoderada elige perdonar, Dios hace nueva todas las cosas. Cuando una mujer escucha este título, algo dentro de ella se mueve, porque todas en algún momento hemos cargado algo que dolía, una traición, un abandono, una palabra que se quedó resonando, o incluso la culpa por algo que hicimos y no sabemos cómo reparar. Pero hoy desde la teoterapia quiero que entiendas algo profundo. El perdón no es solo una emoción que se siente cuando el dolor pasa, es una decisión espiritual que sana el alma mientras eliges soltar. En la teoterapia, el alma representa el lugar donde viven nuestras emociones, recuerdos y heridas, y el espíritu, la parte de nosotras que se vincula con Dios. Cuando el alma se llena de resentimiento o culpa, se desconecta del espíritu y comenzamos a vivir de un modo de defensa, no en modo de plenitud. Por eso perdonar es una forma de vincular el alma con el espíritu. Cuando dices lo que perdoné dejó de dolerme, estás declarando una verdad espiritual, que el alma ya no tiene el poder sobre tu dolor, porque Dios entró a ocupar ese lugar. El perdón no borra lo que pasó, pero cambia la manera en que lo recuerdas. El alma herida recuerda el daño, el alma sanada recuerda la enseñanza, y ahí es donde ocurre el milagro. Cuando el perdón toca el alma, el dolor pierde su voz. Una mujer empoderada no es aquella que nunca fue herida, sino la que se atrevió a sanar con Dios lo que el alma no podía sola. El perdón no es debilidad, es la forma más poderosa de armar tu paz. Cuando dices lo que perdoné dejó de dolerme, estás diciendo a Dios, ya no quiero cargar lo que tú ya cargaste en la cruz. Y desde ese instante algo cambia dentro de ti. La herida ya no dirige tus pasos, el resentimiento ya no marca tus decisiones. El pasado deja de ser un enemigo para convertirse en maestro. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Marcos 11:25. El perdón no es un consejo, es una instrucción espiritual. Y toda instrucción de Dios tiene una promesa escondida. Cuando perdonas, Dios te perdona a ti y restaura tu alma. Así lo vivió José en Egipto, un hombre traicionado por sus hermanos, vendido, humillado y olvidado. Pero cuando los volvió a ver, no los castigó, los abrazó, porque entendió que el perdón no cambia el pasado,
pero sí abre el futuro que Dios tenía preparado para él. En la teoterapia, sanar el alma herida por la falta de perdón significa volver a poner en orden lo que el dolor desordenó. El alma entrega su carga, el espíritu se reconecta con Dios y el cuerpo descansa de la ansiedad que antes lo agobiaba. Por eso este título es una declaración de sanidad. Lo que perdoné dejó de dolerme, porque donde antes había una herida, ahora hay propósito. Donde hubo llanto, ahora hay instrucción, y donde hubo dolor, ahora hay bendición. Mujer empoderada, no puedes abrazar un año nuevo si sigues abrazando viejas heridas. El perdón no es olvido, es sanidad, madurez y libertad. Y cuando eliges perdonar, tu alma se alinea otra vez con tu espíritu y tu espíritu con Dios. Esa es la verdadera plenitud, no cuando todo cambia afuera, sino cuando algo cambia dentro de ti. Lo que perdoné dejó de dolerme, porque en el momento en que solté, Dios comenzó a sanar. Validar el dolor es el primer paso para sanar. Mujer empoderada, antes de hablar de perdón, necesitamos hablar de dolor, porque el perdón no cambia el pasado, pero sana el alma que lo carga, porque no se puede perdonar lo que primero no se reconoce. Y desde la teoterapia entendemos que solo lo que se reconoce puede ser redimido. Durante mucho tiempo, tal vez hiciste lo mismo que yo. Guardaste silencios, sonrisas forzadas y frases como «ya lo superé», cuando en realidad tu alma seguía sangrando en secreto. Pero sanar no significa negar, sanar significa mirar el dolor con los ojos del espíritu. Dios no puede sanar lo que finges que no duele. Por eso hoy te invito a dejar de huir. No hay nada de débil en llorar lo que te dolió. No hay nada de falta de fe en admitir que algo te rompió. Al contrario, ese reconocimiento es el comienzo de tu redención. Hubo un tiempo en mi vida en que creí que perdonar era fingir, que tenía que sonreír, decir todo está bien y seguir adelante. Pero por dentro mi alma estaba agotada. Llevaba cargas que no se veían, heridas que dolían sin tener nombre. Recuerdo noches en las que oraba pero no sentía nada. Le decía a Dios que ya había perdonado, pero en lo profundo seguía esperando una disculpa, una explicación, un cierre. Hasta que un día en silencio el Espíritu Santo me habló. No te estoy pidiendo que olvides, te estoy pidiendo que sueltes. Ahí entendí que el perdón no es un evento, es un proceso espiritual. No ocurre cuando el otro cambia, ocurre cuando tú decides no vivir atada a ese dolor. Ese día lloré como nunca, pero fue un llanto diferente. Era el alma entregando su derecho a seguir dolida. Y cuando solté, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, mucha paz. No porque todo se resolviera, sino porque Dios ocupó el lugar del dolor. Desde entonces aprendí que el perdón no siempre borra el recuerdo, pero sí le quita el poder que tenía sobre ti. Mujer empoderada, tú también puedes llegar a ese lugar. Ese momento donde lo que dolió deja de dirigir tu vida. Tal vez perdonar no te devuelva lo que perdiste, pero sí te devolverá algo más valioso, tu libertad interior. Perdonar no significa reconciliarte con quien te hirió, significa reconciliarte contigo misma y con Dios, porque cuando no perdonas, tu alma se queda anclada en el pasado. Pero cuando eliges perdonar, tu espíritu vuelve a avanzar hacia el propósito. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón es una acción de obediencia, pero también una expresión de amor propio y espiritual, porque ninguna mujer empoderada puede avanzar con las manos llenas de resentimiento. Desde la teoterapia, el perdón es el proceso mediante el cual el alma herida renuncia a seguir alimentando el dolor y permite que el espíritu, guiado por Dios, tome el control. El alma duele, pero el espíritu decide. El alma siente la herida, pero el espíritu elige soltarla. El perdón libera espacio interior. Cada vez que perdonas, algo dentro de ti se limpia, se aligera y se purifica. El perdón se vincula con el diseño original. Una mujer que perdona vuelve a escuchar la voz de Dios sin ruido emocional, porque el perdón no borra lo que te pasó, pero te sana de lo que se produjo en ti. Así que declara: Dios, reconozco mi dolor. No quiero seguir cargando lo que me hirió. No lo entiendo todo, pero hoy decido perdonar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque mi alma necesita descanso. En ese momento suelto el pasado y te entrego lo que me dolió. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Sana mi alma y enséñame a vivir liviana. Mujer empoderada, el perdón no es una meta, es un camino. Y en ese camino el alma va aprendiendo a rendirse, a sanar y a confiar. Algún día mirarás atrás y dirás: lo que perdoné dejó de dolerme. Y sabrás que no fue olvido, fue redención.
que no fue debilidad, fue poder espiritual, que no fue el final, fue el comienzo de una nueva tú. Porque cuando una mujer decide perdonar, Dios escribe una nueva historia en su alma. El perdón no cambia el pasado, pero sana el alma que lo carga. El perdón es como una medicina espiritual del alma. Desde la teoterapia entendemos que toda herida del alma tiene un origen espiritual. El rechazo, el desprecio, la traición, el desamor, no solo lastiman las emociones, también interrumpen el flujo de la vida entre el alma y el espíritu. El alma herida se vuelve ruidosa, ansiosa, resentida, porque ha intentado resolver desde el dolor lo que solo se puede restaurar desde Dios. Por eso el perdón no es un hecho emocional, es un hecho espiritual de sanidad profunda. El perdón no se siente al principio, se decide. Y esa decisión abre una puerta en el alma por donde entra la presencia de Dios. El alma dice, no puedo. El espíritu, fortalecido por Dios, responde, sí puedes, porque no estás sola. La teoterapia enseña que el alma sana cuando el espíritu se somete al Espíritu Santo. Mientras el alma busca venganza, justicia o explicación, el espíritu busca libertad, reconciliación y propósito. Cuando eliges perdonar, haces 3 movimientos espirituales. El primero, rompes el ciclo del dolor. El resentimiento alimenta la herida. Cada pensamiento de rencor vuelve a abrir lo que Dios quiere cerrar. El perdón detiene esa repetición emocional y corta la raíz del sufrimiento. Segundo, devuelves el control a Dios. Cuando perdonas, le entregas a Dios el derecho a juzgar y restaurar. Eso libera tu alma de cargar un peso que no te corresponde, como dice Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tercero, permites que la gracia ocupe el lugar del dolor. El perdón no borra la memoria, pero limpia la emoción asociada a ella. Ya no duele recordar, porque en lugar del rencor hay paz. Y un ejemplo fue José y sus hermanos que vemos en Génesis 45. José fue traicionado por los suyos, vendido como esclavo y olvidado por quienes amaba, como habíamos visto anteriormente. Sin embargo, cuando se reencontró con sus hermanos, no los castigó, los abrazó. Sus palabras fueron una declaración teoterápica. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José entendió algo que cambia toda su narrativa. El perdón no justifica el daño, pero revela el propósito. A través de la herida, Dios formó su carácter y lo preparó para cumplir su destino. Así también contigo, mujer empoderada. Dios no desprecia ningún dolor. Lo que hoy no entiendes, un día será testimonio. Lo que dolió, un día se volverá enseñanza. El alma que perdona se alinea al diseño original. Cuando una mujer perdona, su alma vuelve a su diseño, al equilibrio, a la paz, a la dirección. La culpa, el resentimiento y el orgullo se disuelven en la luz del Espíritu. El perdón restablece el orden, el espíritu vuelve a escuchar a Dios, el alma deja de pelear y el cuerpo descansa. Desde la teoterapia esto se llama restitución espiritual. No se trata de olvidar, sino de permitir que el Espíritu Santo reconstruya tu historia con propósito. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Esta es la base de la teoterapia. Sanar desde la semejanza con Cristo. Así como Él nos perdonó sin condición, nosotros sanamos al extender ese mismo amor. El perdón nos convierte en portadores de su naturaleza. Una mujer empoderada no solo se sana a sí misma, sana generaciones cuando elige vivir sin resentimiento. Perdonar es volver al corazón de Dios, es reconocer que la herida fue real, pero más real aún es el poder que se tiene para no vivirla desde ella. Mujer empoderada. El perdón no es el final del proceso, es el comienzo de tu libertad. Cuando eliges perdonar, el alma deja de luchar y empieza a renacer. Y podrás decir con convicción espiritual, lo que perdoné dejó de dolerme, porque en lugar del dolor, ahora habita Dios. El perdón no cambia el pasado, pero sana el alma que lo carga. Mujer empoderada, quiero abrirte mi corazón. Durante mucho tiempo pensé que perdonar era debilidad, que si soltaba lo que me dolía, perdía el control, que si dejaba de recordar, el daño se quedaría sin justicia. Pero lo que realmente estaba haciendo era vivir atrapada en un ciclo invisible de dolor. Y el alma, cuando no perdona, empieza a envejecer antes de tiempo. Empieza a cargarse, a endurecerse, a cerrarse incluso ante las cosas buenas. Hubo un día en los que sentí que ya no podía más. Días en los que sonreía por fuera, pero por dentro mi alma seguía llorando en silencio. Porque no solo duelen los amores que se van, también duelen los amigos que traicionan, los padres que no supieron amar bien, las oportunidades que no llegaron y las esperanzas que se rompieron.
El alma se quiebra muchas veces sin que nadie lo note. Y yo tuve que llegar al límite para darme cuenta de algo. Mi sanidad no dependía de que los demás cambiaran, dependía de que yo decidiera sanar. Cuando entendí que Dios no me pedía olvidar sino liberar, en una de mis oraciones más sinceras, llorando y sin palabras, Dios me susurró algo que marcó mi vida. Saidi, el perdón no borra lo que te pasó, pero borra el poder que eso tiene sobre ti. Fue en ese momento cuando entendí que el perdón no era renunciar a la verdad, sino renunciar al derecho de seguir viviendo desde la herida, dejar de esperar disculpas, dejar de justificar mi dolor y empezar a vivir desde la gracia. Me di cuenta de que habían cosas que nunca iban a cerrarse por fuera, porque Dios quería cerrarlas por dentro. Y en ese proceso supe que el perdón no era un evento, era un viaje espiritual, porque el alma también debe perdonar a quienes no sabían amar. Perdoné a quienes me decepcionaron sin mala intención, a quienes amé y no supieron cuidarme, a quienes me traicionaron, a quienes me usaron como opción, a quienes hablaron de mí sin conocer mi historia. Pero también aprendí a perdonarme a mí misma por haber dado tanto, por haber callado lo que me dolía, por haber buscado amor donde solo había vacío. Y fue ahí, en ese momento de rendición, donde el Espíritu Santo me mostró algo profundo. Cuando tú te perdonas, reconoces mi gracia en ti. Desde entonces entendí que el perdón no se trata solo de reconciliarte con otro, sino reconciliarte contigo misma y con Dios. Porque cuando una mujer no se perdona, vive como esclava de su pasado, aunque diga que está libre. La teoterapia me enseñó a mirar el alma con compasión. Me ayudó a entender que el alma herida no necesita castigo, necesita comprensión espiritual. Cada vez que una herida se reabre, es la oportunidad de traer a Dios al lugar donde una vez lo sacamos. El alma sana cuando deja de resistir, cuando en lugar de decir ¿por qué a mí?, aprende a decir ¿para qué Dios? Ahí nace la sabiduría del perdón. Cuando entiendes que cada herida tiene un propósito redentor, ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que estás ganando en madurez, en fe y en libertad. Perdonar no es un hecho de olvido, es un hecho de poder espiritual. Es decirle a tu alma, ya no vivirás desde la herida, sino desde el propósito. Cuando una mujer empoderada perdona, se libera de repetir los mismos ciclos, rompe el dominio del resentimiento sobre sus decisiones, recupera su vínculo con Dios y vuelve a sentir el gozo donde antes solo había vacío. Porque el perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que pasó dentro de ti cada vez que lo recuerdas. Mujer empoderada, quizás en este momento también estás sosteniendo algo que te pesa, una herida, una ausencia, una traición o incluso una decepción contigo misma. Pero quiero decirte algo, no tienes que seguir cargándola. No hay herida tan profunda que Dios no pueda tocar. No hay memoria tan dolorosa que su amor no pueda resignificar. Y no hay historia tan rota que Él no pueda reconstruir. Por eso hoy, más que invitarte a perdonar, quiero invitarte a renacer. Porque cuando una mujer perdona, no pierde nada. Solo libera el peso de lo que le impide volar. Y cuando mi alma entendió eso, pude mirar atrás sin llorar. Pude recordar sin dolerme. Y pude decir con paz, lo que perdoné dejó de dolerme. Y ese fue el día en que supe que no había vuelto a empezar, sino que verdaderamente había renacido. Y así quiero terminar mi año, siendo una mujer empoderada, pero a través de mi renacimiento. Acompáñame en una oración. Señor, hoy dejo de luchar con lo que me hirió. Reconozco mi dolor, pero también reconozco tu poder para sanarlo. No quiero seguir cargando lo que me dolió, ni seguir defendiéndome por lo que perdí. Hoy decido perdonarlo, aunque mi alma aún tiemble, porque confío en tu amor y que tu amor es el único que completará lo que mi fuerza no puede. Sana mi corazón, enséñame a soltar sin miedo, a recordar sin dolor, a mirar hacia adelante con fe. Hoy declaro que mi pasado ya no me controla, porque lo que perdoné dejó de dolerme. Amén. Mujer empoderada, hoy dimos un paso profundo. Soltamos el peso del pasado para caminar más livianas hacia lo nuevo. El perdón no es fácil, pero sí necesario, porque cuando una mujer se atreve a perdonar, no solo sana su alma, también libera a las generaciones que vienen detrás. Recuerda esto, Dios no necesita perfección para sanar, solo disposición. Y hoy tú has mostrado eso, la valentía de mirar tu herida y elegir la libertad. Así que mientras cierras tus ojos esta noche, o mientras escuchas estas palabras en el camino, haz una última declaración desde tu corazón. Lo que perdoné dejó de dolerme. Hoy camino libre, en paz y en propósito. Y en el próximo episodio de Despierta Mujer Empoderada, seguiremos sanando juntas desde la luz de la teoterapia. Y nos espera un tema que te confrontará y te restaurará aún más profundamente. Un episodio para aprender a amarte con el mismo amor con que Dios te mira.
porque vamos a finalizar este año sanando para ser esas mujeres empoderadas, porque donde muere la herida, renace la mujer empoderada. Nos vemos en el próximo episodio. Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora.